Bendiciones a todos, les saluda su pastor y amigo Luis Bucán, saludándoles de Maracaibo, Venezuela, a nombre de la comunidad familiar Altares de Adoración y a nombre de las escuelas EDER. Para mí es nuevamente un gusto estar acá delante de ustedes, quienes me brindan a mí la oportunidad de ser un canal de bendición para nuevamente ser bendecido y a la vez que ustedes sean bendecidos con estas parachat, con estas porciones que cada día nos bendicen, que cada día son de edificación, y eso es lo más importante, que la Torá pueda tener cabida en nuestro corazón para que podamos ser edificados a través de ella. Y hoy la parachat que nos ocupa es la parachat número 2, que es Noah, en la cual vamos a estar trazando en esta tarde y que nos va a traer gran bendición a nuestras vidas. Comenzamos con el episodio que habla del decreto del diluvio y comienza diciendo en el versículo 9, ubíquese en la Torá, en el versículo 9, el cual dice: esta es la descendencia de Noé. Noé era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Con temor de Dios se condujo Noé. Así nos dice la Tanakh. Yo tengo la versión Tanakh, así que usted ubíquese en su versión, sea la Reina Valera o sea la versión que usted maneje. Ubíquese que ahí va a encontrar estos pasajes o pasuk. Cuando la Escritura nos habla de un decreto, nos lo dice debido a que en los pasajes anteriores, en los capítulos anteriores, se nos dice que la tierra estaba llena de violencia. Es decir, los hombres se mataban unos con otros, había un gran conflicto en el planeta Tierra, y esta violencia era producto de que, como lo enseña la Escritura, dice la palabra de Dios que los hijos de Dios, hablando en este caso específico de los ángeles, tuvieron relaciones con mujeres y de ahí nacieron gigantes. Y estos gigantes eran seres humanos que a la vez tenían una genética satánica, porque según una de las interpretaciones, estos personajes, los gigantes, eran producto de la unión de ángeles caídos con personas, en este caso con mujeres, y esa genética satánica se le fue transmitido a estos hombres, estos gigantes, que a su vez comenzaron a acostarse con mujeres y a traer una generación totalmente corrompida. Empezaron a haber talas genéticas y producto de estas talas genéticas toda la tierra empezó a ser contaminada. Por esa razón es que la Escritura nos dice que Noé era perfecto en sus generaciones. También era por el hecho de que él no fue contaminado por la genética satánica que comenzó a propagarse cuando la tierra empezó a corromperse. Claro, obviamente no era solamente el aspecto genético, sino que también estaba la tierra llena de violencia, llena de sangre. Estos gigantes, al ser seres sobrehumanos, comenzaron a matar, comenzaron a cometer actos de brutalidad, a cometer actos terribles, y por esa razón Dios, dice la Escritura, le dolió en su corazón y decidió el fin de todo ser. Y escoge a un hombre que era un hombre justo, era un hombre íntegro, como así lo relata la Escritura. Es tanto así que se nos dice en uno de los libros de los profetas, se le compara a Noé con Daniel y con Job, en la misma estatura, en el mismo escalafón. Dios se refiere a ellos de una forma cuando está hablando acerca de la maldad de Israel, acerca de los actos que ellos estaban cometiendo, los actos idolátricos, y dice que si delante de él estuviese Noé, Daniel y Job, solamente ellos por su integridad, solamente ellos por su justicia se salvarían, pero todos los demás de Israel, por causa de la iniquidad que había en Israel, por esa razón Dios tenía que exterminar a todo ese pueblo. Pero Noé se resalta allí y podemos verlo a través de la palabra, que era un hombre justo, que era un hombre que realmente caminaba en integridad. Algunos dicen que porque más adelante Noé toma vino y se emborracha, es decir, cae en un estado de embriaguez, ya por esa razón lo califican como un hombre impío. Pero eso es una especulación. Algunas interpretaciones dicen que cuando Noé toma del vino y se emborracha, es producto de que él no tenía un conocimiento acerca del estado, de cómo esas plantas, en este caso específico, cómo los viñedos trabajaban con respecto al vino, porque todavía la tierra no estaba en ese estado, tenía que vivir un proceso en la tierra, porque antes del diluvio la tierra tenía un estado y después del diluvio la tierra tenía otro estado. Quiere decir que las plantas, en este caso los viñedos, trabajaban de una manera distinta. El jugo de uva, después del diluvio,
trabajaba de una forma distinta, se fermentaba, pero antes del diluvio, según esta interpretación, no se fermentaba, sino que tenía otro estado. Esa es una de las interpretaciones que tenemos, y algunos toman eso de que él se embriagó, estoy hablando de Noé, para decir que Noé era un impío. Pero la Escritura no enseña eso. Tenemos que caminar por lo que dice la palabra y no por lo que dice la especulación. Cuando vemos este pasaje, el versículo 9, que comienza a hablar de la descendencia de Noé, dice en primer lugar que Noé era un varón justo, que Noé era un varón íntegro, y después se refiere a su descendencia hablando de Shem, Cam y Jafet. ¿Qué nos dice eso a nosotros cuando leemos este pasaje del versículo 9? Nos dice que para Dios lo más importante antes de hablar de una descendencia y antes de hablar de una generación es hablar del carácter y de la cualidad de ese hombre. ¿Cuál era el carácter que aquí se refleja y la cualidad de Noé? Que era un hombre justo. ¿Para qué hablar de la descendencia de este hombre sin resaltar su cualidad? Es lo que aquí estamos viendo que nos quiere decir la Escritura. Primero es resaltar la cualidad y resaltar el carácter de este hombre, que era un hombre íntegro, que era un hombre justo, y después la Escritura se dedica a hablar de su generación. Ahora, primero identifica el carácter del hombre, primero identifica su cualidad, luego habla de su descendencia, porque era importante hacer saber quién eran los que iban a heredar y los hijos de él que iban a heredar la tierra. Pero después, en el próximo episodio, habla de la construcción del arca. Y Dios le dice a Noé, y vio Dios que la tierra estaba corrupta, porque se había corrompido todo ser su camino. Entonces Dios le dijo a Noé, el fin de todo ser o de toda carne ha llegado delante de mí, porque se ha llenado la tierra de despojo por causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Estamos en el versículo 12. Entonces Dios no pudo resistir más la maldad, Dios no pudo resistir más el pecado. A propósito de este pasaje que habla de que Dios dijo, el fin de toda carne está delante de mi presencia, existen 4 pecados que contaminan la tierra. Hay una universalidad de pecados, pero hay 4 pecados específicos que contaminan la tierra. Te preguntará, ¿cuáles son esos 4 pecados que contaminan la tierra, por medio de los cuales Dios dijo que vomitaría a sus moradores, que los dispersaría como los vientos de la tierra? En primer lugar, hablamos de la idolatría. La idolatría, que es inclinar el corazón delante de todo aquello que no sea Dios. Sobre todo, estamos hablando de la idolatría que se practicaba en Canaán, que se practicaba en aquellas tierras. Se adoraban dioses como por ejemplo Moloch, Quemos o Baal, que era el dios de las tempestades, Astoret, que era la diosa de la fertilidad cananea. Estamos hablando también de Dagón, que era el dios de los filisteos. Estamos hablando también de una universalidad de dioses, de los dioses de los sidonios. Y en fin, todos esos pueblos paganos tenían sus dioses. La idolatría es un pecado por el cual Dios tiene que vomitar a sus moradores. Es decir, la tierra, dice la Escritura, clama por la manifestación gloriosa, como dice Romanos, de los hijos de Dios. Pero también clama porque sean vomitados los moradores, porque el pecado sube delante de Dios. Recordemos que cuando se mata a Caín, mata a Abel, dice la Escritura que la sangre de Abel clamaba al Señor desde la tierra clamando justicia. Entonces, cuando Caín mata a Abel, Dios le pregunta a Caín, ¿qué es lo que has hecho? Y Caín le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la sangre de Abel dice que hablaba y pedía justicia, pedía venganza, clamaba. Entonces imagínese usted cómo clama la tierra, imagínese usted cómo la tierra, por ejemplo, de nuestro país, de Venezuela, clama pidiendo justicia, clama porque Dios establezca su justicia. Y ciertamente en todos los países es muy importante que se levante un manto de intercesión, que se levanten hombres y mujeres que paguen un precio por su nación. ¿Por qué razón? Porque en todos los países de Latinoamérica, de Iberoamérica, se cometen los 4 pecados que contaminan la tierra. Otro de los pecados, uno es la idolatría, otro es el ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Todas las prácticas de hechicería, de adivinación, de brujería, de sortilegio. Todas esas prácticas delante de Dios están prohibidas en la Escritura, en Deuteronomios. Dios le prohibió a los hijos de Israel que se contaminaran con las prácticas de sortilegio, de adivinación, de hechicería, de consulta de muertos, de agogería. Todo eso está prohibido y eso se practica en todos y cada uno de los países de Latinoamérica. Otro de los pecados que contaminan la tierra es el derramamiento de sangre. Mire lo violento que es todos estos países.
Estoy hablando con mucho respeto, solo de una manera descriptiva, de México, de Venezuela, de Brasil, de Colombia y de otros países de Centroamérica, como el derramamiento de sangre, como los pecados que son producto, por ejemplo, del homicidio, de todos los pecados cuando se mata una persona, producto de los robos a mano armada. Todo este derramamiento de sangre clama la justicia de Dios. Y Dios tiene que ejecutar su justicia, porque se dice la Escritura que por causa del pecado que se comete en la tierra clama pidiendo que se haga justicia delante de los ojos del eterno Dios. Entonces hablé de la idolatría, hablé del ocultismo, hablé de otro pecado tremendo, que es el pecado de derramamiento de sangre, pero falta uno. ¿Cuál será el cuarto pecado que contamina la tierra? Los pecados sexuales, la perversión. Los pecados sexuales, entre ellos podemos incluir también el homosexualismo, el lesbianismo, el transexualismo. Todo eso poco a poco ha sido asimilado por la sociedad y se le ha dado un carácter de justicia que no tiene. La sociedad ha tratado de abrazar estas cosas y eso lo único que ha hecho es traer un clima de juicio sobre las naciones. Pero para eso están los hijos de Dios. Y en este tiempo, en el tiempo de Noé, podemos ver que Dios determinó destruir la tierra a través de un diluvio por causa de que estaba subiendo delante de Dios. Estoy seguro que los pecados que subían delante de Dios, entre otros pecados, estaban estos 4 pecados, porque la tierra estaba clamando que obviamente se ejecutara orden, se ejecutara juicio de parte de Dios. Entonces nos habla la Escritura de que se había corrompido todo ser. En este caso específico tenemos algunas interpretaciones que nos dicen no se respetaron en absoluto las prohibiciones de uniones consanguíneas, estado civil, infidelidad múltiple. Se realizaban uniones entre animales. Cuando la Escritura dice que Dios prohíbe ayuntarse con bestia, eso es mucho peor, eso es perversión. Cuando Dios dice que prohíbe que un varón se acueste con otro varón, Dios dice que es abominación. La palabra abominación viene del hebreo toeva. La palabra toeva habla ni siquiera de un vómito humano. Voy a decir algo que es un poco fuerte, una expresión que seguramente le causará repulsión, pero lo digo con mucho respeto para dar una descripción relacionada con la palabra toeva. Es una palabra que se asimila, es una palabra que nos habla de un vómito de un perro. Así ve Dios el pecado del homosexualismo, la abominación. Yo no le digo esto absolutamente para condenarte si tú practicas eso. Más bien te lo digo para restaurar tu vida, para que vengas delante de Dios, porque Dios te ama y Dios quiere restaurarte. Tú mismo sabes, tú que estás en una práctica pecaminosa, que esa vida es infeliz, que tú no estás pleno, no estás lleno, y no te digo esto como un mensaje de condenación. Más bien te digo esto como un mensaje de salvación, porque Yeshua te quiere salvar. Yeshua quiere darte vida y quiere darte vida en abundancia. Y la justicia de Dios, cuando nosotros venimos con arrepentimiento, no viene para destruir. La justicia de Dios viene para posicionarnos en el propósito y en la voluntad del eterno Dios. Entonces el Eterno le dijo a Noé que construyera un arca. Y el arca dijo que lo construyera con madera de gofer, que se nos habla de que era madera de cedro. Aparte de eso, y muy importante, se colocara una iluminación dentro del arca. Y se nos narran algunas descripciones relacionadas con las dimensiones del arca. Por ejemplo, se nos dice una iluminación, en el versículo 16, una iluminación harás al arca. En un codo la terminarás por arriba y la puerta del arca en su costado colocarás. Piso abajo, segundo y tercero le harás. Es decir, estamos hablando de un espacio, estamos hablando de que el arca era una especie de caja. En todas y cada una de las dimensiones ahí estaba el diseño de Dios. Recordemos cuando Dios le dio el diseño a Moisés. Dios le dio un diseño a Moisés y le dijo, haz conforme se te ha mostrado en el monte. Yo estoy seguro que Dios le mostró la maqueta a Moisés. En el desierto, sobrenaturalmente, Dios le hizo aparecer una maqueta y Moisés la vio. Y Moisés, obviamente, estamos hablando de personas llenas del Espíritu de Dios, le dio las instrucciones. No le dijo cómo lo iban a hacer, porque el Espíritu de Dios iba a llenar a cada uno de los constructores con los materiales de ofrenda que había dado el pueblo. Pero al decirle a Moisés que emprendieran la obra, ya cada uno de esos constructores, por el Espíritu de Dios, lleno de la sabiduría de Dios, lleno de la revelación de Dios, sabía cómo tenía que hacerlo. Estoy seguro de que Noé tenía la inspiración divina.
no podemos ponernos a creer que Noé, Dios le dio las dimensiones del arca y le dijo, tiene tanto de ancho, tiene tanto de alto, tiene tanto en cada una de las dimensiones que el eterno Dios le dio a Noé. Pero yo estoy seguro que Noé no se quedó con las palabras simplemente, sino que Noé caminaba, era un hombre que caminaba con Jochma, un hombre que caminaba con el Da'at de Dios, con la revelación del eterno Dios, pero también caminaba con Jochma, con la sabiduría para aplicarlo. Nosotros necesitamos el Da'at, necesitaba Noé que Dios le revelara cómo tenía que ser el arca, las dimensiones, pero necesitaba también el Jochma, la aplicación, la sabiduría para aplicarlo en lo que iba a hacer. Este asunto, lo que Dios le ordenó a Noé era totalmente sobrenatural. No estamos hablando de un asunto natural. Seguramente usted se ha preguntado cómo es que tomaban nota los escribas de cada uno de los salmos de David, de cada uno de las palabras proféticas que esos hombres daban y anunciaban. Cómo ellos tomaban nota, esos escribas, de todas esas cosas. Era una inspiración profética, era una inspiración de Dios. Eran hombres los escribas, tenían que ser hombres guiados por el Espíritu, porque no iban a tener todo el tiempo para recoger esos anuncios proféticos, tenían que ser guiados por el Espíritu de Dios. De igual manera, Noé se le dieron algunas dimensiones relacionadas con cómo tenía que ser, y él sencillamente llevó a cabo conforme el Espíritu de Dios le fue direccionando. En el capítulo 7, versículo 1, dijo el Eterno a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Este es el episodio que habla de que el diluvio empieza. De toda bestia pura tomarás para ti 7 y 7, macho y hembra, pero de la bestia que en ella no es pura tomarás 2, macho y hembra. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Dios no es un Dios de improvisaciones. Dios no es un Dios que de repente se le ocurrió algo de la nada y lo hizo. No, Dios es un Dios profético. Y cuando hablamos de que Dios es un Dios profético, estamos hablando de la eternidad. La Escritura dice que Dios se inmoló a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Dios no lo inmoló hace más de 2000 años, en nuestro tiempo. Dios lo inmoló en la eternidad, en su propósito, en su plan. Ahí inmoló al Hijo, ahí la sangre del Cordero, y nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida, y su sangre nos limpió de todos los pecados, de los pecados pasados, presentes y futuros. Porque le hablo del carácter de la prognosis de Dios, del conocimiento anticipado de las cosas. Porque Dios sabía que para ellos poder ofrecerle, cuando salieran del arca después del diluvio, un holocausto al Señor, ellos necesitaban obligatoriamente animales, para que Dios pudiera percibir olor grato y ellos delante de Dios pudieran ser hallados aceptos delante del Señor. Entonces miren la inteligencia, miren la previsión de Dios, miren el carácter profético, miren el propósito de Dios en todo esto. La Escritura nos dice que Dios le dijo a Noé que tomara 7 pares, es decir, 7 pares de macho y hembra, de animales puros. Ojo, la Torah es eterna, los animales, la división entre animales puros e inmundos e impuros se lo dio Dios a Moshe en la Torá de una forma pormenorizada, y nosotros encontramos en la Torá que Dios le dio a Moshe esas divisiones que ahí se establecen, pero por revelación también se lo dice uno y le dice: toma 7 pares. ¿Por qué? Solo de los animales puros, porque de esos animales puros vamos a necesitar para el sacrificio, para el holocausto, pero de los animales impuros no. El león entró con la leona y solo era un par. El avestruz, macho y hembra, entraron y solo era un par. Entró el oso y la osa, solo era un par. Entraron todos los animales considerados en la Torah como inmundos, solo entró un par. Y fíjense qué tremendo. Y nos sigue diciendo la Escritura, la palabra de Dios, en el episodio que habla de Noé y su familia, entran al arca. En el versículo 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le ordenó el Eterno. Era un hombre obediente. No solamente tenemos que escuchar la voz de Dios, sino obedecer la voz de Dios. Porque no se hace efectivo y no caminamos en un mover profético por solo escuchar la voz de Dios. La Escritura dice: Shema Israel, oye, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios. Es decir, la Escritura nos dice: escucha al Eterno, pero ama. No nos dice solamente escucha. Entonces, Noé escuchó la instrucción, pero Noé, dice la Escritura, que obedeció. Y dice el versículo 6: Noé era de 600 años cuando el diluvio de las aguas fue sobre la tierra.
entró Noé, sus hijos, su mujer y sus mujeres de sus hijos al arca por causa de las aguas del diluvio. ¿Sabe qué? Lo triste de todo esto es que ciertamente Dios cerró la puerta del arca. Seguramente se cerró sobrenaturalmente. Podemos hacernos una pequeña imaginación, pero usted puede imaginarse la gente que estaba afuera. Hay comentarios, interpretaciones que nos dicen que algunos de los gigantes que estaban afuera, recordemos que esos gigantes, por causa de ellos fue que Dios ejecutó juicio, pero algunos de esos gigantes decían, no eran muy inteligentes por lo que puedo ver, eran grandotes de estatura, pero eran bastante tontos por lo que nos dicen los comentarios. Dicen que ellos decían que si el agua subía de abajo, ellos lo iban a pisar y no iban a poder jamás ni nunca ahogarse, o si venía de arriba eran demasiado altos para que las aguas los ahogaran. Pero obviamente con Dios nadie puede. Todo aquel que se rebela en contra de Dios va a ver su camino fracasado. La Escritura dice que el nombre de los impíos es escrito en el polvo. La Escritura nos dice que cuando nosotros nos rebelamos al Señor, no vamos a tener un camino absolutamente de éxito. Nadie, absolutamente nadie los llevó. Nadie los domó, nadie los llevó con un báculo. Ellos fueron y entraron solos al arca porque la mano de Dios lo hizo. Nuestro poderoso Dios fue quien lo ejecutó. Mire, cuando Dios se dispone a hacer algo, no hay fronteras de lo imposible que puedan evitar que Dios lleve a cabo su voluntad. En tu vida, si tú le estás creyendo a Dios, yo no sé cuál será tu problema, no sé cuál será tu circunstancia, pero yo quiero decirte en esta hora que para Dios no hay nada imposible. La Escritura dice que para el que cree, todo es posible. Y si nosotros le creemos a Dios, aun cuando se burlaban de Noé, como eran pregoneros de justicia, la Escritura dice que se burlaban de Noé, decían que estaba loco, que era un iluso, él estaba construyendo, tenía tantos años construyendo un arca y seguramente pasaba la gente, esa gente que estaba viviendo una vida desaforada, viviendo una vida de pecado, una vida desenfrenada, pasaban por allí y le decían, ¿qué estará tratando de hacer este loco construyendo ese pedazo de madera, ese pedazo de barco allí? Y a pesar de que Noé no conocía la lluvia, porque la lluvia en ese momento no existía, dice la Escritura que había un vapor de agua que regaba la tierra, pero la lluvia como tal, como la conocemos hoy, no existía. Y así nos dice la Escritura que comienza y se da el diluvio en el versículo 11 del capítulo 7. Dice de la siguiente manera: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese día se hendieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron y fue la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El gran abismo, ¿qué significa el gran abismo? Se refiere al agua subterránea. Según algunas interpretaciones, se refiere a que dentro de los depósitos de agua subterránea se rompieron y comenzaron a ascender sobre la tierra. Y cuando nos dice la Escritura que las compuertas de los cielos se abrieron, también existen algunos comentarios de científicos que dicen que sobre la capa de la atmósfera había una capa de agua que cubría toda la tierra, y esto obviamente si lo analizamos tendría una lógica. No vamos a decir que esta es una posición definitiva, pero podemos decir que tiene cierta lógica, porque si los rayos del sol, que pueden llegar a ser dañinos, los rayos ultravioleta, pueden llegar a tener una trascendencia muy importante en la Tierra, ¿cómo será si hubiese una capa de agua que cubriera la atmósfera? Se dice, por supuesto, que esta capa que estaba sobre la Tierra permitía que la presión atmosférica hiciera, por ejemplo, que los hombres duraran mucho más. Pero si Dios realmente quitó esa capa de agua que estaba sobre la atmósfera, entonces ahí tienen una explicación de el por qué el mundo cambió tanto. Entonces, según esa interpretación, tenemos eso. Y cuando dice la Escritura que se abren las compuertas de los cielos, se dice que esa capa de agua que estaba sobre la atmósfera cayó sobre la tierra y las aguas que estaban en el abismo inundaron de abajo para arriba y de arriba para abajo. Entonces no había forma para dónde agarrar. El arca tenía que tener las características precisas para que no se inundara ni de arriba para abajo ni de abajo para arriba, sino que fuese un cuerpo cerrado y que pudiera flotar, porque toda la tierra se inundó. Entonces tenía el arca que tener las características y las dimensiones correctas para flotar sobre la tierra, y en efecto, absolutamente todo lo que Dios hace es perfecto.
y todo el diseño de Dios prevalece a pesar de las expectativas humanas, a pesar de todo lo que te hayan dicho. Si te dijeron que tu negocio iba a fracasar, si te dijeron que tu vida iba a fracasar, si estás caminando en un mover profético, si estás caminando en el diseño de Dios, serás como el arca. El mundo puede estar pasando por lo que pueda estar pasando, pero tu vida va a flotar encima de los problemas, encima de las circunstancias. Y siempre considérate que a pesar del juicio que Dios ejecute sobre los impíos y sobre los enemigos de Dios, tu vida va a ser elevada si estamos tú y yo caminando conforme a la voluntad del eterno Dios. Fíjese, hay un detalle muy importante acá. ¿Cuándo ocurrió específicamente el diluvio? ¿En qué momento ocurrió? Se nos habla de que el diluvio ocurrió específicamente en el mes de Tishrei. Ese es el mes de la creación del mundo y también el mes de la creación del hombre, del día sexto. En ese mes de Tishrei, y también hablando por supuesto de la festividad de Rosh Hashanah, se dice que allí también ocurrió el diluvio y que dice que las aguas estuvieron cayendo en forma de lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Es decir, específicamente el día 27 de Kislev cesó la lluvia sobre la tierra. Las aguas se mantuvieron por encima de los montes hasta el 1 de Sivan. Y luego dice que nos habla del mes séptimo. No se refiere contando desde el mes de Tishrei, sino contando desde Kislev, en el cual cesó la lluvia. Obviamente, desde el 27 de Kislev al 1 de Sivan hay 150 días. Estamos hablando de 5 meses lunares. Es decir, en todo ese periodo, después de que cesa la lluvia, el 27 de Kislev, después de cesar la lluvia, comienzan a decrecer las aguas sobre la tierra. Y a partir de eso, entonces dice que Dios se acuerda de los habitantes del mundo. Dios tenía que permitir que los animales salieran del arca para volver a reproducirse y comenzar de nuevo. Y desde ese momento es que Dios establece los ciclos de las estaciones. Dios establece el verano, el invierno, el otoño y cada una de las estaciones, la primavera. Todas estas estaciones son producto del cambio que ocurrió sobre la tierra. El diluvio trajo muchos cambios. Dice el capítulo 8, verso 1, recordó Dios a Noé, a todo animal y a toda bestia que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y se calmaron las aguas, se cerraron las fuentes del abismo y las corrientes, y las aguas de sobre los cielos descendieron, obviamente. Ahí es cuando entonces, al decrecer las aguas, Noé comienza a enviar a los pájaros. Envía primero a un cuervo y luego envía a una paloma, y la paloma trae en su pico el olivo. Pero lo que podemos resaltar en este espacio tremendo de la palabra, dice el versículo 10, esperó otros 7 días más y volvió a enviar la paloma del arca, y volvió la paloma en el momento de anochecer, y aquí una hoja de olivo arrancada en su boca. Entonces supo Noé que se aminoraron las aguas sobre la tierra. Esperó otros 7 días más y envió a la paloma, pero no volvió a regresar más a él. En ese momento Noé se dio cuenta que si la paloma no regresó es porque ya en ese momento la tierra estaba descubierta y tenían que de alguna manera u otra zarpar hasta donde se encontraba ese espacio. Y dice que ellos hicieron reposar el arca en las montañas del Ararat. Y Dios le dijo a Noé, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y la mujer de tus hijos contigo, todo animal que está contigo, y de todo ser, de toda carne, de toda bestia, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Saca contigo y se reproducirán en la tierra. Mire, es muy difícil hoy en día que si existe una sola pareja de leoncitos o de osos, se puedan reproducir. Tienen un riesgo de extinción terrible. Una sola pareja. Pero cuando nosotros tenemos la bendición de Dios, no nos podemos preocupar. Aunque parezca que tu vida se va a extinguir, porque solo te queda lo que tú consideras que es poco, yo quiero decirte algo. Una sola pareja de leones quedaban en el mundo, pero con la bendición de Dios se volvieron a reproducir. Y estoy seguro que es un tiempo récord, un tiempo rápido. Tú seguramente considerarás que lo que tú tienes en tu vida es muy poco, pero yo quiero decirte que con ese poco que tú tienes en tu vida, Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer milagros en tu vida. Y la Escritura nos narra que Dios hizo pacto con el hombre. Dios hizo pacto con Noé, y Noé
levantó un sacrificio, alzó un sacrificio delante de Dios y Dios percibió el olor grato y puso un arco que es el arco del pacto para confirmar ese pacto. Dios dijo que cuando viera ese arco en las nubes, Él recordaría ese pacto que hizo con Noé y que hizo con el hombre y nunca más destruiría el mundo con aguas de diluvio. Quede claro, Dios fue específico. Yo no digo que no destruiría más el mundo, o sea, la superficie. No quería explotar el planeta, no me refiero a eso, pero sí destruir la superficie con aguas de diluvio. La Escritura nos dice en Apocalipsis que el mundo va a pasar por el fuego. Yo quiero decirlo, hay algunos del reino ahora que dicen que el Apocalipsis es un libro meramente simbólico, es un libro meramente de visiones proféticas para hoy, pero yo quiero decirle que eso es errado, porque las festividades incluso nos dicen que no es así. Cuando vemos las festividades y los anuncios proféticos, vemos que se trata realmente de hechos que van a suceder. Sí, hechos que van a acontecer. Cuando se nos habla de las 7 copas de la ira de Dios, cuando se nos habla de las 7 trompetas, no se nos está hablando de asuntos simbólicos. Si la Escritura dice que el sol se vestirá como tela de silicio y la luna se vestirá de sangre, cuando se nos dice que los ríos se van a convertir en sangre, en Egipto los ríos, que los ríos se convirtieran en sangre y que las plagas de piojos, de langostas, de moscas fueran soltadas sobre Egipto, eso no era algo simbólico, eso sucedió. Entonces me van a decir ahora que lo que está en el libro de Apocalipsis es simbólico. No se engañen, no es simbólico, va a suceder en la semana 70 de Daniel, en esta 70, Dios va a ejecutar juicio y el sol se hará tan caliente que los hombres se van a quemar. Y dice la Escritura que los depósitos de granizo que Dios tiene reservados para el tiempo de la ira, Dios lo va a hacer descender sobre la tierra. Y la plaga de las úlceras, la gente se va a llenar de úlceras. No son hechos simbólicos, son hechos verdaderos, son hechos que van a suceder. Así que no permita usted que lo engañen. La gran tribulación va a tener lugar una vez Dios se lleve a su pueblo de esta tierra. Una vez Yeshua en las nubes venga a buscar a sus hijos y entonces comienza el periodo, como dijo Yeshua, como no ha ocurrido nunca ni ocurrirá jamás. Entonces el Señor bendijo a los animales y les dio reproducidos, multiplicados, fructificados, llenar la tierra. Dios hizo pacto con el hombre, que es el pacto noémico, como un antecesor de lo que Dios estableció en el monte Sinaí con Moisés. Bendiciones a todos. Yo decreto sobre tu vida que esta palabra es de bendición, esta palabra es de revelación sobre tu vida, que tu espíritu es lleno con el favor y con el poder de Dios. Yo proclamo esa unción sobre tu vida en el nombre de Yeshua.